alabemos a Dios. Aleluya, 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 alabemos a Dios. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: no tengan miedo a los hombres, porque nada hay encubierto que no llegue a descubrirse, ni nada hay escondido que no llegue a saberse. Lo que les digo en la oscuridad, díganlo a la luz. Y lo que les digo al oído, pregónenlo desde la azotea. No tengan miedo a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma. No teman al que puede llevar a la perdición alma y cuerpo. No, teman al que puede llevar a la perdición alma y cuerpo en la gehenna. No se vende un par de gorriones por 1 céntimo, y sin embargo, ni uno solo cae al suelo sin que lo disponga su Padre. Pues ustedes hasta los cabellos de la cabeza tienen contados. Por eso, no tengan miedo. Valen más ustedes que muchos gorriones. A quien se declare por mí ante los hombres, yo también me declararé por él ante mi Padre que está en los cielos. Y si uno me niega ante los hombres, yo también lo negaré ante mi Padre que está en los cielos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Continuamos en este domingo del tiempo ordinario, prestando mucha atención a lo que el Señor nos está enseñando, a cada una de sus instrucciones y a cada uno de los gestos de las obras que realiza el Señor. El tiempo ordinario dentro del año litúrgico tiene esa connotación particular, que la Iglesia está atenta a través de la liturgia, sobre todo la liturgia de la palabra, para ir detrás del Señor escuchándole y también observándole para ver qué es lo que hace el Señor y de esa manera tener un referente identificatorio para poder obrar correctamente en la vida cristiana. Una de las causas por las cuales la Iglesia enfrenta esta crisis que vive hoy es precisamente porque hemos perdido de vista a nuestro Señor y porque hemos dejado de mirarlo objetivamente. ¿Qué significa mirar objetivamente al Señor? Significa mirarlo a través de la liturgia, mirarlo a través de la Iglesia, mirarlo a través de aquella herencia que el Señor nos dejó, aquel patrimonio que nos dejó dentro de la Iglesia y la vida cristiana, para poder comprender su palabra y captar más fácilmente sus enseñanzas, sus exhortaciones, sus recomendaciones. Y hoy venimos y nos acercamos al capítulo 10 del Evangelio de San Mateo, y este capítulo 10 hace parte de todo un programa apostólico, de todo un programa misionero que el Señor le está dando a sus discípulos y que el Señor está dejando a su iglesia. Es el programa misionero de la comunidad primitiva, sobre todo la comunidad mateana,
Y hay que prestar mucha atención a lo que el Señor nos está diciendo, porque ya en los domingos anteriores ha venido haciendo una recomendación. ¿Cómo es que vive el discípulo? ¿Cómo vive el apóstol? ¿Cómo vive el evangelizador? ¿Cómo vive el auténtico cristiano? Ya nos ha hablado de la sobriedad en la que debemos vivir materialmente, de la ligereza para poder tener una auténtica disponibilidad en este camino cristiano. Hoy, en la iglesia, hay muchos cristianos que, como los hebreos, después de haber salido de la esclavitud de Egipto, siguen atados y amarrados a las nostalgias de los ajos, de las cebollas, del alimento que comían cuando eran esclavos. Hoy hay cristianos que, después de haber empezado un camino de conversión, de seguimiento y de discipulado, siguen añorando cosas del hombre viejo, del pecado y del mundo. Y por eso toda la recomendación que el Señor nos da en este Evangelio de San Mateo es tan importante para nosotros, porque hay que hacer nuevamente memoria de lo que el Señor quiere de un auténtico cristiano, no solamente de un religioso, de una religiosa, de un sacerdote, de un cristiano. Si me amáis, guardaréis mi palabra, seréis mis discípulos, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Hoy hay mucha gente confundida, el que no vive auténticamente la vida cristiana, el que no le está prestando atención a las enseñanzas del Señor, el que no está atento a lo que el Señor hace a través de su palabra porque nos lo muestra claramente allí. Ese es el que vive confundido, ese es el que está lleno de miedos, ese es el que está lleno de temores, ese es el que no sabe para dónde va la vida, ni de dónde ha partido ni para dónde va. Y esa es la gran crisis que hay hoy dentro de la vida cristiana. Católicos, cristianos que ni siquiera tienen conciencia de dónde vienen ni para dónde van. San Pablo la tenía muy clara. Nosotros no somos ciudadanos de este mundo. Nuestra ciudadanía se encuentra en el cielo, en la eternidad. Nuestro origen está en Dios, en Cristo. Por eso la tenía tan clara y por eso no le tenía miedo a nada. Y por eso cuando se le presentaban las adversidades y las pruebas, pues las asumía de una forma tan natural que la veía clara y eso no lo confundía para nada. Pero hoy la gente anda confundida, muchos cristianos que se dicen llamarse católicos, confundidos. ¿Por qué? Porque nos hemos alejado de la verdad de Cristo. Porque nos hemos, y no ahorita, ese distanciamiento viene desde hace mucho tiempo. Muchos que cargamos la etiqueta de cristianos católicos, el sello de cristianos católicos, pero externos, sin conciencia de lo que somos. Un auténtico cristiano no se desvía en este mundo. Un cristiano que tiene una identidad sólida, vive tranquilo y feliz en medio de las adversidades de este mundo, porque sabe de dónde viene y la tiene clara, sabe para dónde va. Y eso es lo que el Señor está tratando a través de su palabra de hacer. El Señor está tratando de ubicarnos en la realidad que debemos estar como auténticos cristianos. Y por eso a través de este programa misionero del Evangelio de San Mateo ya nos ha estado enseñando el Señor de que no debemos apegarnos a las cosas de este mundo. El cristiano tiene que estar suelto. No lleve sandalias, alforja para el camino, ni bastión. No, sueltos, libres. Cuando Dios llamó a Abraham lo quiso libre y por eso no dejó que se trajera pues las escrituras de todas las riquezas que tenía en Ur de Caldea. No, deja tu tierra, déjala, deja tu patria, deja tu parentela y vente a una tierra que yo te voy a mostrar. El pueblo hebreo por naturaleza es un pueblo nómada. No tiene un asentamiento seguro porque Dios no ha querido eso.
cuántos siglos históricamente lleva el pueblo hebreo tratando de conquistar una tierra en este mundo. Siglos y siglos y siglos. Y hasta hoy siguen en conflicto. ¿Cuál es el conflicto ahí en Medio Oriente? Cuando la conquista que en realidad quiere el Señor, la verdadera conquista de la tierra prometida es la tierra del cielo, la eternidad, la salvación. Esa es la tierra por la que todos debemos luchar. Esa es la patria por la cual todos nos debemos esforzar. Un cristiano no puede estar amarrado a las cosas temporales de este mundo, porque eso sencillamente le va a impedir soltarse y vivir libremente para Dios. Cuando el pueblo hebreo ya se estaba sintiendo seguro en Egipto, ¿qué hizo el Señor? Le permitió una cantidad de dificultades, permitió la opresión, permitió la prueba para que ese pueblo se soltara, porque el Señor ya vio que se estaban amañando ahí. Y cuando uno comienza a amañarse mucho con las cosas temporales, ya va perdiendo el corazón, porque le entrega el corazón a eso. Y uno termina entregándole el corazón a las posibilidades, así no las tenga, termina entregando el corazón a eso, la posibilidad de llegar a tener un día esto, cosas que ni siquiera son seguras. Entonces el Señor no nos quiere que nos andemos vinculando al pueblo hebreo, el Señor nos lo dejó vincular. Cuando vio que ya estaba entregando su corazón allá a Egipto, permitió una serie de dificultades para sacarlo de allí. ¿Y qué hizo el pueblo en el desierto? Añorando las cebollas y los ajos de Egipto, cuando nos sentábamos allá y comía. Todavía era un pueblo que estaba apegado, aferrado, que no quería soltarse al camino auténtico de la fe, no quería abandonarse en Dios. Y el Señor le decía, es que yo no les voy a fallar, dejen que yo los estoy guiando. No han visto pues las pruebas. En la noche les pongo una columna de fuego. ¿Qué necesitan en la noche? Luz para caminar, listo, aquí la tienen, yo se las doy. ¿Qué necesitan en el día en medio del calor? Una nube para que les tape el calor y no les dé tan duro el calor del sol. Listo, les pongo una nube. ¿Qué más quieren? Comida, es que necesitamos comida. Listo, ahí está el maná. Todos los días hagan en la mañana y recojan lo que necesita cada uno. Maná del cielo. Miren cómo es el Señor, que no quiere que nos vinculemos, que no nos apeguemos a nada de este mundo. Que llegaba el pueblo y el Señor les advirtió, yo les voy a dar la ración que cada uno necesita, ni más ni menos. Y el pueblo iba, y cuando veía el maná, a llenar sus costales y a traer más. Y cuando se lo iban a llevar, desaparecían las medidas que echaban de más. Y solamente les quedaba lo que necesitaban. Así es el Señor. Y lo mismo viene haciendo con nosotros en la iglesia a través de este tiempo litúrgico. Y ahora, hoy nos trae el Evangelio algo impactante. No tengan miedo a los hombres, porque nada hay encubierto que no llegue a descubrirse, ni nada hay escondido que no llegue a saberse. Se van a encontrar lobos, se van a encontrar adversarios, se van a encontrar personas que los acusen injustamente, se van a encontrar personas que los cataloguen de una cantidad. No tengan miedo, no tengan miedo. No hay nada tan oculto que no llegue a saberse. Normalmente una de las características de quienes persiguen, de quienes andan criticando todo, de quienes andan señalando, una de las características es la injusticia. Y casi siempre el que señala tiene su guardado por dentro. No hay nada tan encubierto que no llegue a saberse, ni nada tan escondido que no llegue a quedar al descubierto, porque así es en la verdad misma de Dios. El perseguidor va a perder siempre ante Dios.
Porque ante Dios va a quedar al descubierto, siempre va a quedar al descubierto. Por eso nunca nosotros podemos querer tomarnos la justicia por nuestras propias manos, porque fallamos. Dejemos que sea Dios el que haga justicia y la hace de la mejor manera. Por eso cuando Dios nos encara, nos pone ante su verdad. ¿Y qué le vamos a negar a Él? ¿Qué podemos negar delante de Él? Nada. Lo que les digo en la oscuridad, díganlo a la luz. Y lo que les digo al oído, pregónenlo desde la azotea. Una de las pruebas que se encontraron los primeros cristianos fue la resistencia de los mismos judíos. Que les decían, ustedes no pueden hablar así, ustedes no pueden hablar así, ustedes no pueden hablar de esta manera, tiene que ser de esta manera. Y el Señor les dijo, no, lo que yo les he enseñado es lo que ustedes deben decir. Y vayan y pregónenlo y predíquenlo y díganlo desde las azoteas. Es tan fuerte aquella expresión del profeta Isaías cuando el Señor dice, no sean perros mudos. No sean perros mudos. El Señor a los profetas, todo lo que les decía en la intimidad, los mandaba que lo publicaran desde las azoteas. Juan el Bautista, ¿por qué termina muriendo? ¿A quién se enfrentó Juan el Bautista? Nada más y nada menos que se enfrentó a una autoridad significativa y representativa para los judíos, a Herodes. Era una autoridad que incluso el pueblo le daba esa connotación religiosa. Un momentico, es el rey, ¿no ve que también él tiene autoridad divina? No se vaya a meter con él, no le vaya a decir nada, no le puede decir nada. ¿Y qué hizo Juan el Bautista? Lo que escuchó en la intimidad fue y lo publicó a la luz. Y le dijo, a ti no te es lícito vivir con la mujer de tu hermano. Estás faltando a la ley. Juan el Bautista entendió esto, no le tengas miedo, que puede matar tu cuerpo, pero no mata tu alma. ¿Y qué le costó decir la verdad a San Juan el Bautista? Todo lo que escuchaba de parte de Dios. Perder la cabeza. Allá en una bandeja de plata fueron y se la presentaron. Entonces, nosotros los cristianos tenemos a estas alturas de la vida, tenemos que saber de parte de quién estamos. O estamos de parte de Jesucristo o estamos de parte del mundo. Uno tiene que ser el que es en todo momento, en todo lugar, en toda parte. Si uno se dice ser de Cristo aquí en el sagrario y Señor te amo y tú eres lo más importante para mí, y viene a la Eucaristía y Señor tú eres lo más grande, pues ojalá seamos lo mismo allá afuera. Cuando a gran parte del mundo no le gusta que hablemos de Jesucristo, ni que nos presentemos de parte de Jesucristo. La persona que tiene identidad es coherente, es el mismo aquí delante del Señor en el sagrario y es el mismo auténtico allá afuera, esté con quien esté. Ese es el auténtico cristiano y por eso muchos cristianos murieron en los primeros siglos en las persecuciones. Hay que recordar aquella masacre tan terrible de parte de Diocleciano en el siglo IV en África, cuando intentó quitarles el domingo, el culto del domingo a los primeros cristianos, y le dijeron, no señor, usted es el emperador, le debemos respeto, pero en esto no le vamos a obedecer. Sin el domingo nosotros no podemos. El domingo es del Señor, es el día santo del Señor. Y a Él le debemos toda la honra y la gloria. Tú no nos vas a quitar el domingo. Y ya los decapitó. Hay unas actas de los mártires. Gracias a todo ese proceso judicial que tenía Roma, que trataba de hacer unos procesos judiciales justos, Hoy se tienen las actas de los mártires. Y en esas actas aparecen evidenciados los diálogos entre los procuradores, entre los jefes de Roma, a quienes les correspondía elaborar una sentencia frente a los cristianos
que se rebelaban muchas veces contra el autoritarismo de los emperadores, que se daban atribuciones divinas que no las tenían. Sin el domingo no podemos vivir. ¿Dónde están esos cristianos valientes hoy? ¿Dónde están esos cristianos que creen en la promesa de la palabra de Dios? No les tengan miedo. ¿Dónde están? ¿Dónde se encuentran? ¿Dónde está la valentía que exige la vida cristiana hoy, que exige el Evangelio? A Cristo mismo le hicieron un juicio injusto a nivel religioso y a nivel político. Tanto que el mismo Poncio Pilato se vio en una encrucijada y no sabía qué hacer. El juicio que le hicieron a Cristo fue un juicio netamente injusto. Y terminó padeciendo por ponerse de parte de Dios. La iglesia hoy ha sido arrinconada. La iglesia ha sido vejada y cada día aumenta, se agudiza más esa persecución contra la iglesia católica. La iglesia cada vez es más por debajeada, cada vez más humillada. Pero ¿dónde está la valentía de nosotros como miembros de la iglesia? Porque los santos han tenido valor y han creído en esta promesa del Señor. No les tengan miedo. Pueden matar su cuerpo, pero no pueden matar su alma. Hoy, tiempos como los de hoy, necesitan un valor cristiano muy fuerte. Una valentía profunda, no de boca, una valentía de corazón, con hechos concretos, con actitudes concretas. Auténticos cristianos valerosos, fuertes, aguerridos, sin temor a lo que les pueda pasar en este mundo, sabiendo que la patria, la ciudadanía está en el cielo. Un evangelio como el de hoy tiene que despertarnos a nosotros los cristianos, porque hoy hay muchísimos que tienen la capacidad y el poder para matar el cuerpo, pero no para matar el alma. Entonces, una palabra como la del Señor tiene que llenarnos de valor. Basta escuchar al profeta Jeremías hoy, a quien le tocó vivir todo esto, un joven, persecución, cárcel, peligro de muerte. ¿Cuántos de nosotros estamos dispuestos a eso? Que llevar una vida cristiana muelle, cómoda, tranquila, sin problemas, es muy fácil, uno se esconde y ya. Se esconde, sale corriendo, como pasó también en las persecuciones cristianas de los Lapsi. Los Lapsi fueron cobardes, se iban y se escondían. Ya cuando estaban ahí ante el juicio, ofrece culto al emperador. Ofrece culto al emperador y te dejamos vivir. Ay, sí, bueno, yo voy a ofrecer culto para que me dejen vivir. Porque apenas veían cómo mataban a los cristianos, se llenaban de pavor y de miedo. ¿Pero por qué? Porque ya habían vivido una vida mediocre antes, porque la intención con la que estaban siguiendo el camino cristiano era una intención mediocre. Los mártires llegaban a derramar la sangre porque ya habían sido fieles en lo pequeño, porque ya habían sido leales en lo pequeño, porque ya habían resistido en lo pequeño, porque se habían mantenido de pie en lo pequeño. El martirio se prepara desde lo pequeño, la fidelidad en lo pequeño. El que no es fiel en lo pequeño nunca va a ser capaz y nunca va a tener el valor de dar la vida por Cristo. El que no es capaz de someterse a una humillación, a un desprecio, a una crítica, a una injusticia por el Señor, no va a ser capaz de derramar la sangre por el Señor. El que se prefiere a sí mismo nunca va a ser capaz de dar la vida por el Señor. El martirio se prepara desde las cosas pequeñitas. El que tiene aferrado el corazón a este mundo, a los bienes materiales de este mundo, el ambicioso, nunca va a ser capaz de dar la vida por Cristo cuando le toque darla. Porque ya está diciendo con sus hechos dónde tiene su corazón.
El martirio se prepara desde lo pequeñito. Y por eso este programa misionero que el Señor nos propone en San Mateo es tan profundo y es tan actual para nosotros. El que no es capaz de vivir desapegado de las cosas de este mundo, no es capaz de vivir desapegado de sí mismo, tampoco se va a desapegar de la vida cuando le toque entregarla. A mí me encanta mucho ese principio que tiene la Iglesia cuando dice: libertad y gracia se constituyen ambas. Para que la gracia y la fuerza de Dios pueda actuar, necesita la respuesta humana. Dios quiso esa sociedad en la obra salvífica y así nos lo ha enseñado la Iglesia a través de siglos. Si yo no le respondo al Señor ahorita en lo pequeño, si yo no le respondo ahorita en eso, tampoco le voy a responder allá en el momento culmen, si me toca entregar la vida. Por eso pidámosle al Señor la gracia de ser fieles ahora en lo pequeño, porque lo que nos pide en realidad ahorita el Señor es muy pequeño, frente a lo que entregó a Él, frente a lo que han entregado los mártires, frente a lo que han entregado los santos. Lo que nos está pidiendo ahorita el Señor a nosotros es nada. Es nada, es una migajita de nada. Y aquí es donde nosotros debemos medir las fuerzas. Aquí es donde debemos poner el termómetro. ¿Cómo está mi corazón hoy? ¿Será que sí está dispuesto? Como dice el Salmo, mi corazón está firme, Dios mío. Y ahorita que te viene alguien y te humilla, ¿cómo reaccionas? ¿Cómo reaccionas? ¿Te justificas? ¿Te ves como una víctima? ¿El otro es un victimario que te está atropellando? ¿O dices, no, verdaderamente, Señor, es la oportunidad de negarme a mí mismo? Es justo que vengan esas persecuciones. ¿Qué actitud tomo yo? Porque ahí es donde hay que medir la fuerza de la fe. En esas cosas pequeñas. Si alguien me hizo daño, ¿me pongo a alimentar un resentimiento o un odio o lo perdono? Porque si no lo haces ahora, tampoco vas a ser capaz allá cuando te toque estar frente a los verdugos que te van a hacer cosas fuertes, tampoco vas a ser capaz. No creas que lo vas a hacer. No, Dios me ayuda ya con su gracia. No, ya te está ayudando acá con su gracia. Pero necesita que la cojas ya acá, en lo pequeñito, para prepararte para el final. Es importante mirar cómo está siendo nuestra respuesta cristiana. No tengamos miedo a negarnos a nosotros mismos, no tengamos miedo a la humillación, no tengamos miedo a la crítica, no tengamos miedo al desprecio, llenémonos de valor porque el Señor nos fortalecerá, nos dará su fuerza, no tengan miedo. Y si son injustos con ustedes, no tengan miedo que todo terminará saliendo a la luz. No tengan miedo a los que quieren matar su alma, a los que quieren, matar su cuerpo. Tengan miedo a los que quieren matar su alma. Hay que tenerle miedo al pecado, tenerle miedo al mundo, a uno mismo que a veces engaña tanto. Entonces, pues pidámosle al Señor la gracia de la valentía y sobre todo de ser auténticos cristianos, auténticos de verdad, cristianos evangélicos. Cristianos aferrados a la verdad del magisterio de la Iglesia, aferrados a la tradición de la Iglesia, no de palabra. Pablo esto ya lo había advertido en la Evangelio Inocente. Este mundo ya no necesita maestros, necesita testigos, testimonio, coherencia, vida. Ya este mundo está cansado de las palabras, de los discursos. La gente desconfía mucho de los discursos. Se necesita coherencia, testimonio, vida real, vida cristiana real, auténtica, que se pueda ver, que se pueda palpar, que se pueda detectar fácilmente la presencia de Jesús en la vida de todos nosotros. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.